para la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe con sede en Montevideo. Y hoy damos inicio a nuestra serie de webinarios conjuntamente con la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una red que nuclea a los órganos garantes del derecho a acceso a la información pública de diversos países de América Latina o de Iberoamérica, mejor dicho. Vamos a dar inicio en el día de hoy. Va a haber una serie de 3 webinarios en lo que resta de este semestre del 2023. Este primer webinario está dedicado al ejercicio del derecho a acceso a la información pública y pueblos indígenas. Para ello vamos a tener 2 intervenciones de órganos garantes del derecho de México, de nivel subnacional, del Estado de Yucatán y del Estado de México y municipios, que van a compartir resoluciones que emitieron ante recursos de revisión, apelaciones, como se llaman en otros países, o amparos, ante denegaciones o rechazo de las solicitudes de información que presentaron las personas solicitantes en su oportunidad. Quería mencionarles justamente que el propósito de por qué estamos abordando esta temática es porque en estos 3 webinarios que tendremos durante el ciclo del 2023, vamos a concentrarnos en el ejercicio del derecho por parte de integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, que es una problemática que cada vez está generando mayor interés tanto en la comunidad de comisiones de información u órganos garantes del derecho como de expertos en la temática, para asegurar que nadie quede atrás, que es uno de los lemas, o es el lema de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo obviamente el acceso a la información uno de los metas con su indicador 16.10.2 de los ODS, pero además siendo el acceso a información pública un derecho fundamental también para el logro y para el cumplimiento de los otros ODS, de los otros 17, son 17 ODS, ¿no? Entonces, mencionar que como parte del trabajo que realiza la oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Montevideo durante el 2023, se ha solicitado una serie de materiales que están en proceso de ser finalizados. Uno de ellos es un cuaderno sobre jurisprudencia, es decir, sobre resoluciones de órganos garantes del derecho de acceso a la información pública y de tribunales de justicia de la región, vinculados a diferentes categorías de colectivos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de pobreza, migrantes y refugiados, grupos LGBTIQ+, etc. Además, vamos a tener un cuaderno específico sobre prácticas vinculadas a promover el ejercicio del derecho a acceso a la información pública por parte de grupos de pueblos indígenas, que también esperamos contar con esa publicación para fines de este año. Y finalmente, como parte de la cooperación de la UNESCO con la Conferencia Internacional de Comisiones de Información, que ha creado un grupo de trabajo específico sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos también apoyando una publicación a partir de un mapeo que hizo ese grupo de trabajo de ISIC, como es su sigla en inglés, International Conference of Information Commissions. Así que esperamos contar con diferentes recursos este año apoyados por la Oficina Regional de la UNESCO en esta temática, incluido obviamente el ejercicio del derecho a acceso a la información pública por parte de pueblos indígenas. Pero no quiero quitar más minutos de este webinario, que empezamos un poquito retrasados. Quiero pasarle la palabra primero a Daniel Ospina, de la Universidad de los Andes y de Justicia de Colombia, quien conjuntamente con Catalina Botero van a reaccionar a las intervenciones del día de hoy. Además, Daniel junto con Catalina son los coautores de uno de los cuadernos que les mencioné sobre jurisprudencia
tanto de resoluciones de órganos garantes como decisiones de tribunales de justicia vinculadas a grupos en situación de vulnerabilidad, que esperamos contar, como dije, que esté disponible al público hacia fines de este año. Te paso la palabra a Daniel y luego ya vamos directamente a los dos casos que vamos a analizar en el día de hoy. Adelante, Daniel, allí desde Colombia. Muchas gracias, Marcos. Buenos días y tardes a todas y todos, dependiendo de dónde estén. Para mí es un honor estar acá y poder compartir algunas como reflexiones que hemos tenido desde la Universidad de los Andes en el proceso de investigación de jurisprudencia comparada de toda la región, que en eso es lo que hemos estado trabajando, sobre todo con la UNESCO. Como mencionó Marcos, el año pasado publicamos este cuaderno de discusión que se llama Síntesis de Decisiones de Acceso a Información Pública en América Latina. Tal vez algunos han tenido ocasión de consultarlo y si no, les podemos pasar el enlace, que es un cuaderno en el que de muchos temas, tanto eh, digamos, jurídicos como fácticos, compilamos casi 80 decisiones, tanto de órganos garantes como de el Poder Judicial, analizando eh, la forma y la manera en la que estas decisiones avanzan el derecho de acceso a información pública. Y creo que este webinario y el ejercicio que estamos haciendo este año con la UNESCO de hacer un nuevo documento enfocado en los grupos vulnerables nos va a permitir, pues no solo como académicamente, entender mejor el funcionamiento comparado y la manera en la que avanza, tal vez de manera diferencial, el derecho de acceso a información pública en cada país, sino avanzar conjuntamente en la lógica de generar buenas prácticas comunes que puedan ser aplicadas por jueces desde Argentina hasta México o por órganos garantes y que podamos traer las muy buenas enseñanzas, por ejemplo, del INAIP y aplicarlas en Chile o traer las muy buenas enseñanzas de los tribunales de Uruguay y aplicarlos en Panamá. Y un poco esa es la idea de esta serie de trabajo que estamos haciendo, de este webinario, y concretamente creo que hoy nos enfrentamos a un tema que es absolutamente crucial y casi que obvio, y en el que increíblemente en muchos países estamos todavía en atraso, y es la garantía de el derecho de acceso a información pública de comunidades indígenas y sobre todo de comunidades indígenas cuya lengua no es el español. Las dos resoluciones que vamos a hablar hoy son casos ejemplares de, la, de una buena práctica que debe ser replicada eh, para garantizar que personas que históricamente no se han acercado al Estado, que históricamente se han visto en situación no solo de olvido, sino incluso de indefensión al, en muchos lugares de nuestra región, encontrarse en zonas geográficas en donde casi no hay Estado. Y ese es el caso de muchas comunidades indígenas. Por ejemplo, en la región amazónica, los estados suelen ser tal vez no tan presentes como lo pueden ser en las regiones más capitales o urbanas de los países de la cuenca amazónica, y sin embargo hay una gran población indígena que habita en estos lugares. Lo mismo sucede en Centroamérica y creo que los casos que vamos a discutir hoy de México le pegan no solo a reflexionar sobre el acceso a información pública de comunidades indígenas, sino sobre la construcción de un Estado basándose en el respeto a los derechos de la población indígena. Porque ya más teóricamente, como ustedes saben, y no es necesario como repetirlo con tanto ahínco, el derecho de acceso a información pública tiene muchísimas funciones, entre ellas dos al menos que son particularmente importantes a la hora de preguntarnos por cómo las comunidades indígenas se relacionan con el Estado. La primera es que el derecho de acceso a información pública es una parte crucial para la consolidación de la democracia y para la materialización de las políticas públicas, ¿no? Si los ciudadanos no tenemos información, probablemente la democracia se va a debilitar
porque no hay control al gasto, no hay control al poder, pero también no hay control a las políticas públicas y no hay conocimiento de ellas. Y por el otro, el acceso a información pública sin duda alguna permite garantizar otros derechos. Y en el caso de las comunidades indígenas, que han sido olvidadas por nuestros estados en algunos lugares más que otros, digamos, México es un país que claramente le ha puesto más atención al asunto. Colombia le ha puesto también un poco más de atención al asunto, con algunos limitantes. Que las comunidades indígenas puedan acceder a información en su lengua, que conozcan lo que está haciendo el Estado, tanto de manera general como dirigido a satisfacer los derechos de esta comunidad, no es, digamos, un capricho por el simple hecho de garantizar un derecho, sino es que es cambiar una lógica que desde hace muchos años veía a las comunidades indígenas como meros beneficiarios de lo que estaba sucediendo en el Estado y ser esa parte. Y creo que en ese cambio de lógica podemos aprender en toda la región de las dos muy buenas experiencias que nos van a compartir hoy. Órganos que además no son de carácter nacional, sino que son órganos de carácter subnacional, que están un poco más cerca a las personas y que pueden darnos una experiencia local muy buena de cosas que deberían y podríamos aprender tanto del Poder Judicial a nivel de cierre de distintas jurisdicciones como los órganos garantes. Entonces, para no arruinar los casos y irme de una vez a contar los hechos y qué pasó y demás, porque estoy que me hablo, pues yo lo dejaría así, daría este cierre recordando simplemente que como lo vemos al analizar como toda la jurisprudencia y el banco de decisiones que tenemos mapeadas gracias a la UNESCO, eh, estas dos decisiones de las que vamos a hablar hoy están sin duda alguna a la vanguardia porque permiten entender eso que estaba diciendo Marcos al principio, que el derecho de acceso a información pública es la base de una construcción de una ciudadanía distinta y de la posibilidad de materializar muchas más cosas que solo el hecho de acceder a información. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Entonces, le pasamos la palabra a María Gilda Segovia Chap, que es la presidenta comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, que nos va a compartir un caso específico, una resolución emitida por el instituto al cual se refirió a grandes rasgos Daniel y que no quiso avanzar justamente porque cada uno de los comisionados que nos acompañan hoy de México van a presentar un caso específico. Adelante, Gilda, desde Yucatán, entonces. La palabra es tuya. Muchísimas gracias, Marcos, muy buenos días tengan todas y todos. Les saludo con mucho afecto desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Saludo a Daniel y por supuesto al comisionado Gustavo Parra del INFOEM. Un abrazo hasta el Estado de México, Gustavo. Y sí, efectivamente, pues quiero primero agradecer la distinción que le hacen al Instituto Estatal de Transparencia del Estado de Yucatán para poder participar en este tan importante webinario y compartir las experiencias de este órgano garante. Por supuesto que agradezco a la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Iberoamérica y a la UNESCO esta invitación. Y justamente vamos a compartir, como ya mencionaban, una experiencia con un caso que tuvimos aquí en el estado, en el órgano garante del estado de Yucatán, del expediente 124-2021, de este recurso de revisión aquí en México y en Yucatán. El recurso de revisión es la herramienta que tiene el ciudadano para inconformarse cuando solicita información y la autoridad o los llamados sujetos obligados, como los llamamos aquí en México, no entregan la información, la entregan de manera incompleta o entregan información distinta a la que el ciudadano solicitó. Recibimos este recurso el 22 de febrero de 2021 de una solicitud que una persona perteneciente al pueblo maya realiza
a un ayuntamiento. Aquí en México, los tres órdenes de gobierno son federación, estado y municipios. En Yucatán tenemos 106 municipios y el ciudadano realiza la solicitud al municipio de Samajil del estado de Yucatán, un municipio maya. ¿Y qué es lo que solicita el ciudadano? La persona solicitante pregunta temas que tienen que ver justamente con el ejercicio o con el respeto y reconocimiento a los derechos del pueblo maya en el ejercicio de las funciones de la autoridad. Y pregunta si se toman en cuenta a los mayas en el trabajo que realiza el ayuntamiento. Su primera pregunta. Continúa preguntando cómo incluyen al pueblo maya en estas actividades que realiza el ayuntamiento. Y hace una pregunta particular porque le dice a la autoridad, ¿incluyen a los mayas o únicamente consideran a las personas blancas, haciendo referencia con personas blancas a las personas no indígenas? Continúa con la solicitud y pregunta si en las instalaciones, la persona quiere saber si en las instalaciones del ayuntamiento existen letreros o existen escritos en lengua maya para quienes van a solicitar apoyos en el ayuntamiento. Pregunta también, quiere hacerse de información donde conste cómo difunden sus actividades entre la comunidad maya, entre el pueblo maya de ese municipio y dónde el sitio donde puede consultar esa información. Pregunta también o solicita información en caso de que hubiere, si hay alguna persona en el ayuntamiento que trabaje para atender a las personas mayas que acuden al ayuntamiento y cuánto percibe, cuánto se le paga a esta persona en caso de haber. Y cierra su solicitud pidiendo que se le haga llegar el plan de trabajo de ese ejercicio, estamos hablando del ejercicio 2021, y todo lo solicita que se le entregue en lengua maya. Cuando el sujeto obligado, la autoridad recibe esta solicitud, ¿cuál es el criterio? Desecha la solicitud porque dice que la particular no requirió la consulta o reproducción de documentación y también dice que no fue clara y no fue precisa en lo que estaba solicitando, por lo cual decide desechar esta solicitud y no la clasifica o no la considera como una solicitud de acceso a la información pública. En razón de esta respuesta que da el sujeto obligado, el ciudadano interpone su recurso, por supuesto que en lengua maya, donde interpone el recurso de revisión contra la falta de trámite a su solicitud. Una vez recibido el recurso de revisión aquí en el instituto, se admite este medio de impugnación y se corre traslado al sujeto obligado para que dentro del término que establece la ley, que aquí en Yucatán son 7 días, notifique o manifieste lo que a su derecho corresponda, siendo el caso que dentro de este término el sujeto obligado no responde, no rinde alegatos, ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud modificar o revocar el acto reclamado. Del análisis que realiza el comisionado ponente y de la simple lectura efectuada al contenido de la solicitud de acceso a la información que se peticiona, no se desprende que se hubieran actualizado las hipótesis que prevé el 128 de la Ley General aquí en México de acceso a la información pública. Esto es, que los datos proporcionados por el solicitante sean insuficientes, sean incompletos o erróneos, y que esto hubiera impedido al Ayuntamiento de Samajil, Yucatán, atender la solicitud de acceso a la información. Por el contrario, la solicitud describía de manera suficiente, completa y clara cuál era la información que el particular estaba solicitando. Y sin duda, durante
en la sustanciación del recurso se respetan y se reconocen en todo momento los derechos lingüísticos, porque todas las actuaciones que realiza el órgano garante se traducen a la lengua maya y se notifican a ambas partes. Durante la sustanciación de este recurso y antes del cierre de instrucción, el sujeto obligado efectuó nuevas gestiones a fin de modificar su conducta, advirtiéndose por una parte que sí procedía esa solicitud, modifica el sentido y realiza las gestiones para solicitar la información. La unidad de transparencia del sujeto obligado realiza las gestiones para solicitar la información al tesorero municipal. Sin embargo, no se advierte documental en los autos del expediente mediante la cual hubiera hecho del conocimiento del ciudadano estas gestiones y sobre todo entregarle la información que resultó de estas gestiones, y tampoco solicitó información a quien en su caso pudo haber tenido la información que hace referencia a programas o planes de trabajo, que era un documento que estaba solicitando el ciudadano. Entonces, si bien le notifica al Pleno, al comisionado ponente del recurso, que había hecho gestiones y envía al órgano garante la información, no acreditó que él había enviado esa información a la persona solicitante. En consecuencia, el Pleno del INAIP Yucatán, cuando se somete a consideración el proyecto, determina que la conducta del sujeto obligado efectivamente sí causa agravio al particular, coartando este derecho de acceso a la información pública y causándole incertidumbre acerca de la información que pretende obtener, perturbando el derecho, ¿no? De acceder a documentación pública y que debe otorgarse a la ciudadanía. En consecuencia, se revoca la falta de trámite por parte del sujeto obligado y se instruye para efectos de que la unidad de transparencia requiera de nueva cuenta al tesorero municipal y también requiera por primera vez al secretario municipal y o al área encargada en materia de planeación, para que, atendiendo a sus funciones, puedan, entre estas áreas, fueron las áreas que el Pleno de este instituto consideró son las que en su caso pudieran tener esta información. Los puntos relevantes que yo quisiera rescatar de esta resolución, de este recurso de revisión que se presenta al INAIP Yucatán, son varios. Quisiera primero compartirles que el INAIP Yucatán se crea en el 2004 y los primeros 10 años de vida del instituto no recibió ningún recurso de inconformidad. Antes de las reformas a la ley de transparencia aquí en México, se denominaba esta herramienta que tenía el ciudadano como recurso de inconformidad. De 2005 a 2015 no hubo ningún recurso de inconformidad en lengua maya. A partir del 2016 hasta el 2023, el instituto ha resuelto más de 76 recursos de revisión en lengua maya. Y actualmente en el 2023 está uno abierto, se está sustanciando. Y quiero señalar de manera particular, como ya lo he mencionado antes, que aquí en el INAIP Yucatán, cuando se recibe un recurso en lengua originaria, todas las actuaciones en el expediente se traducen en lengua maya. Las que recaen directamente en mi ponencia se admiten, yo las admito directamente en razón de que soy hablante de la lengua maya y puedo realizar las actuaciones en el expediente de manera directa sin la intervención del traductor. En el caso de los otros comisionados, se busca en todo momento que se garantice este derecho humano a que el ciudadano vaya conociendo cómo va avanzando el expediente en su lengua materna, en el caso de Yucatán, en lengua maya. Otra particularidad también es que el instituto aquí en el estado coadyuva
con los sujetos obligados que pertenecen a la categoría de los ayuntamientos para asistirlos en la traducción de sus respuestas. Es decir, cuando una solicitud le llega a los ayuntamientos en lengua maya, el órgano garante pone a su disposición el traductor que tenemos aquí, a la persona traductora que tenemos aquí en el instituto, para efectos de que traduzca la respuesta y garantice así este derecho humano de acceso a la información en su propia lengua. También quisiera puntualizar como un aspecto importante e interesante del ejercicio de este derecho humano de acceso a la información, ejerciendo otro derecho como pueblos indígenas, el derecho humano a que se me atienda y se me reciba en la administración pública, en el servicio público, en mi propia lengua, es que cuando los pueblos y comunidades indígenas, recordemos que estamos hablando del empoderamiento y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, cuando realizan estas solicitudes, ¿qué es lo que sucede? Y es algo que sucedió en este expediente del cual estamos hablando. El sujeto obligado en su respuesta, recordemos que el ciudadano preguntó si hay información en lengua maya y quería saber dónde lo puede consultar para las personas maya hablantes que acuden al sujeto obligado, a las oficinas del sujeto obligado. Entonces, en la respuesta, el sujeto obligado reconoce que no tiene la información, es decir, no tiene archivos, no tiene letreros en lengua maya en sus instalaciones, en sus oficinas, pero le señala al ciudadano que buscará implementarlos. Esto sin duda es una muestra de que el ejercicio del derecho hace más consciente a la autoridad de la importancia de respetar el derecho ya garantizado en la norma, ya reconocido en la norma. Otro aspecto muy importante y que no puedo dejar de mencionar es que cuando se ejerce el derecho humano en lengua originaria, que es un derecho de todas y todos los que hablamos una lengua indígena, es importante el simple hecho de ejercer este derecho humano en lengua indígena. Es decir, el hecho de preguntar, de entrar a la plataforma, de enviar un correo escribiendo en lengua indígena mi solicitud. Pero también es importante la información que se solicita. Es de gran valía porque se busca conocer entonces lo que la autoridad hace para respetar los derechos de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo maya, en el ejercicio de sus funciones. Esto sin duda empodera a las y los indígenas en lo individual, porque ejerzo mi derecho, este derecho lingüístico que tengo, pero también en lo colectivo, porque se busca conocer lo que la autoridad está haciendo en favor de los pueblos indígenas, como lo hizo esta persona al solicitar y querer saber y querer allegarse de información de lo que la autoridad municipal estaba haciendo, ¿no? Y cierro diciendo que por supuesto que deseamos que cada vez haya más solicitudes de acceso a la información en lenguas indígenas para que a través del ejercicio del derecho humano a saber como derecho llave, ya se comentaba al inicio de esta presentación, como un derecho llave se logre fortalecer a los pueblos y a las comunidades indígenas, que nos permita, por supuesto, vivir en un plano de igualdad con un piso parejo para todas y todos. Y esto que sea así hasta que los pueblos indígenas dejemos de pertenecer a los grupos históricamente discriminados. Dios botik titulakalesh uchikach en shikinkesh letzikbala yolal umeyah betik umolai inai huaytulumil yucatane utial chimpoltik upahtalil mase hualcajo huaytecluma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada presidenta, por su intervención. Antes de pasarle la palabra al comisionado del Instituto del Estado de México y Municipios, un par de recordatorios. Este webinario está siendo grabado, como podrán observar, y va a ser difundido posteriormente a través de las redes sociales de la UNESCO.
Quienes tengan preguntas, comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat de esta plataforma Zoom. Queremos darle la bienvenida a los colegas del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador que se presentaron a través del chat y a los otros participantes y otras participantes que nos están acompañando el día de hoy. Y alentarlos a compartir sus experiencias, comentarios y preguntas para ambos ponentes. Y también, como se mencionó en el anuncio de este webinario, quiero resaltar también que a partir del año pasado, el Sistema de Naciones Unidas ha reconocido el diseño de las lenguas indígenas. Y se requiere, la UNESCO es el órgano coordinador para el plan de implementación del diseño o la década internacional de las lenguas indígenas, que va del 2022 al 2032, y justamente plantea muchos de los puntos que mencionaba aquí la comisionada presidenta del INAIP de Yucatán, que la información está accesible en las lenguas de los pueblos originarios, el rol que juegan los órganos de acceso a información pública al respecto, en fin, hay una serie de consideraciones que son muy interesantes. Es un documento que está disponible en diversos idiomas, que lo pueden acceder por internet. Entonces quería resaltar eso, también resaltar que en agosto, obviamente, es el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, si no me equivoco. Fue unas semanas atrás, por eso también estamos haciendo este webinario, aprovechando para resaltar la importancia de este tema. La relatora de Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan, hizo referencia a las barreras que enfrentan diversos colectivos al momento de tratar de ejercer el derecho a acceso a la información pública. Y hay diferentes tipos de barreras. Están a veces las distancias, los costos, el idioma, en fin, y la importancia de que este derecho sea ejercido por todas las personas. Como se mencionó, es un derecho humano que tiene que ser ejercido por todas las personas. La ley modelo 2.0 de la OEA hace referencia a, en su artículo 6, a categorías de información que deberían estar disponibles en base a necesidades de lo que llaman grupos específicos, y hace referencia también a los pueblos indígenas, entre otros grupos. Así que quería señalar eso, pero sí, ahora le voy a pasar la palabra al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de México y municipios, que también nos va a compartir una resolución de dicho órgano garante vinculado a la temática del webinario de hoy. Adelante, comisionado, por favor. Muchas gracias, Marcos. Saludo con gran afecto a la comisionada María Gilda Segovia Chab, a Daniel Ospina y, bueno, por supuesto a Marcos Mendiburo y a todos los que están en este webinario. Agradezco a la UNESCO, particularmente a la oficina en Montevideo, a la Red de Transparencia Latinoamericana, la RTA, y bueno, pues a el pleno del Infoem, que me da la oportunidad de estar presentando con ustedes pues este caso interesante, importante en el contexto de lo que estamos hablando en este pues webinario que nos permite profundizar en estos desafíos sobre el acceso a los derechos de las comunidades indígenas. Como sabemos, de acuerdo con cifras de la ONU y de diferentes organismos internacionales, se calcula que más de o casi 500 millones de personas pertenecen a alguna población indígena, al menos en 90 países, y esto representando pues un poco más de un 5% de la población mundial. Sin embargo, esto es lo que son cifras oficiales. Habrá que revisar toda la pues sobre todo la identidad de quienes así lo refieren. Entonces, digamos, entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables que sabemos existen, pues están los pueblos indígenas. Ellos han heredado y practican su cultura y sus formas únicas, digamos, de relacionarse con la gente, con el medio ambiente, fomentando pues una serie de rasgos sociales, culturales, económicos, políticos, que
son distintos a los predominantes en las sociedades en las que conviven. Y bueno, recordemos que el pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que de alguna manera hace, pues, o reconoce la relevancia de que la comunidad internacional proteja estos derechos y se realicen acciones a efecto de preservar sus culturas y formas de vida. Ya se citaba al principio del webinario los objetivos de desarrollo sustentable. En el caso de la meta 5.5 sobre la participación de grupos vulnerables y su vinculación, que tiene también con la meta 17 sobre las instituciones sólidas, es fundamental el trabajo de los organismos garantes y de quienes estamos de alguna manera involucrados en la promoción del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano derivado de la libertad de expresión. Es importante, como se mencionó, no dejar a nadie atrás. México ha tenido pues la suerte de ser un país pluricultural, plurilingüe, sustentado en los pueblos indígenas, en la cual, bueno, pues se desarrollan diversas identidades. A veces estas comunidades, pues, son de alguna manera golpeadas y resisten a los embates, a la falta de pluralidad, a la privación de derechos, a la propia ausencia de este ejercicio de derechos como es el del acceso a la información. Y recordemos que este derecho de acceso a la información posibilita generar condiciones de igualdad en este caso en las comunidades indígenas, por ser un derecho llave para ejercer otros derechos como la educación, la salud, la justicia y sobre todo facilitar la participación en la toma de decisiones con beneficios, digamos, tanto individuales como colectivos, así como permitir una inclusión real y ser pues una política pública que nos acerca a las realidades de las comunidades y legitima la acción gubernamental. Por esto, los organismos garantes del derecho a acceso a la información tenemos importantes retos que cumplir y sobre todo garantizar la información en posesión de los sujetos obligados y garantizar que se entregue en las lenguas indígenas que existen en cada uno de nuestros territorios. En el Estado de México, de donde es el INFOEM, este organismo garante, pues tenemos y se reconoce la existencia de los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlatzinca, Tlahuica y personas migrantes de otras entidades federativas del país que están asentadas precisamente en el Estado de México. Uno de los símbolos de México, por ejemplo, Teotihuacán, las pirámides famosas que todo el mundo visita cuando viene a la Ciudad de México, están en el Estado de México y ahí es donde está esta cultura milenaria. Particularmente hablando de la lengua otomí, que va a ser el caso que presente en ese sentido, nuestro Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas señala que la población otomí se encuentra localizada en diversos municipios como Aculco, Amanalco, Acambay, Chapa de Mota, Temoaya, que es donde está su centro ceremonial, Otzolotepec, Soyaniquilpan, en fin, una serie de municipios de los más importantes del estado. Y el censo de población realizado por el INEGI en el Estado de México habla de que más de 106,000 personas declararon hablar la lengua otomí, lo que implica que es una gran cantidad de personas y que puede tener interés, por supuesto, en conocer la información solicitada. Yendo al caso, en ejercicio de su derecho de acceso a la información, una persona, un particular, solicitó el acta de la última sesión del Comité de Transparencia del Instituto de la Función Registral, el IFREM, que es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos aquí en el Estado, que tiene por objeto realizar la función registral en nuestra entidad, es decir, dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a todos los actos relacionados con la propiedad inmobiliaria
que por disposición de ley pues deben inscribirse para producir efectos contra terceros. Y bueno, tiene su fundamento en el Código Civil, en la ley registral y una serie de normativas. Y que esta acta estuviera traducida a la lengua otomí. En respuesta, en septiembre del 2021, el sujeto obligado proporciona el acta de la 54ª sesión extraordinaria de ese Comité de Transparencia, pero solo lo entrega en idioma español, toda vez que fue generado en esta lengua y que en los archivos del sujeto obligado no se tenía la información generada en la lengua otomí. Es por ello que el 8 de septiembre del 2021, dentro del plazo de ley, el particular interpone recurso de revisión ante el Infoem y a través del cual señala puntualmente que no se realizó ningún esfuerzo por parte de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para garantizar la inclusión de los pueblos indígenas y conocer la información y no conocer la información de esta forma, pues transgrede los derechos humanos y discrimina a esa comunidad. En su informe justificado, el IFREM ratifica su respuesta inicial y digamos que no se avanza en ese sentido, pues para poder entregar algo más de información. Entonces, en la ponencia de un servidor, con aras también de contar con mayores elementos para sustanciar el recurso de revisión y sobre todo identificar elementos necesarios para elaborar la traducción a lengua otomí del acta que era interés del recurrente, le solicitamos al IFREM señalara si contaba con un presupuesto para contratar traductores de lenguas indígenas. Desahoga el sujeto obligado esta previsión y dice que sí podría contar con un presupuesto en servicios profesionales para una traducción. Y también le preguntamos si el personal que actualmente labora en el sujeto obligado contaba con las habilidades para realizar la traducción. Y dice que, de acuerdo con los registros de los archivos del Departamento de Personal, no se contaba al momento de la solicitud con algún servidor público con las habilidades para realizar la traducción en la lengua otomí. Con estos elementos se hace el estudio de la resolución y se hace una interpretación conforme con base en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nuestra propia Constitución, las leyes general y de transparencia del Estado de México, una serie de lineamientos que hay sobre el lenguaje sencillo, accesibilidad y traducción a lenguas indígenas, criterios de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos criterios también que el órgano nacional había emitido al respecto. También, por supuesto, consideramos el principio pro persona reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, en virtud del cual pues, se debe acudir a la norma más amplia, a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos y inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión. Con base en ello, identificamos además dos aspectos importantes en nuestra propia ley de transparencia. El artículo 11, en donde habla que en la generación, publicación y entrega de la información se debe garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita. Sujeta a un régimen de excepciones que debe estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que se atenderá las necesidades del derecho de acceso de toda persona. También habla en un segundo párrafo que los sujetos obligados buscarán en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y dice nuestra ley, y se procurará en la medida de lo posible traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas con que se cuenta en el Estado de México. De lo anterior, pues vemos que hay una facultad por parte de las unidades de transparencia de los diversos sujetos obligados para que se buscara el apoyo de las instituciones públicas con la finalidad de estar en condiciones de entregar esta información y sobre todo poderla traducir a lenguas indígenas o incluso a otros lenguajes como el braille o algún otro formato.
También identificamos que, de acuerdo con nuestro artículo 92, las actas que emiten los comités de transparencia y que corresponden a obligaciones de transparencia y que deben estar disponibles de manera permanente y actualizada. Aunado a ello, el artículo 81 de nuestra Ley de Transparencia establece que el instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de información para personas con discapacidad y que la información pública deberá ser accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Pues con todos estos elementos, por lo tanto, y del marco normativo y estando frente al ejercicio de un derecho humano, este organismo garante pues busca que los sujetos obligados en todo momento tengan a disposición esta información accesible sin distinción alguna y buscando una acción de inclusión en la que no se discriminara a ninguna persona y se buscara la publicación de la información también en lengua indígena, pues es que fuimos proyectando el resolutivo correspondiente. También nos apoyamos en algunos lineamientos que los sujetos obligados deben de seguir al momento de generar esta información, publicados, como había comentado, por el Instituto Nacional, por el INAI, y con base en ello, en conclusión, el Infoem, el Pleno del Infoem, ya ha proyectado este recurso, determina revocar la respuesta inicial y ordenar al sujeto obligado para que entregue el acta de la 54ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de la Función Registral del Estado en lengua otomí. Y se le otorgó al IFREM con 60 días hábiles para la elaboración y entrega del documento. Es así que se aprobó esta resolución 04621 del 2021, mediante la cual pues, se ordena se genera la traducción de las actas para garantizar el derecho de acceso a la información del recurrente en la lengua otomí. Posteriormente a ello, una vez que se emite la resolución, el 25 de febrero del 2022, este instituto, el INFREM, en cumplimiento de la resolución, entregó, en primer lugar, la traducción a la lengua otomí del acta de fecha 9 de agosto del 2021, realizada por una especialista, una traductora en lengua y cultura, egresada de la Universidad Intercultural del Estado de México. 2, la versión pública del acta de esta 54ª sesión extraordinaria, también en esta lengua, y el acuerdo correspondiente, así como su traducción en lengua otomí, también realizada por la misma traductora. Y es así que el 9 de marzo ya del 2022, el Infoem tuvo por cumplida la resolución y con ello, bueno, pues pudimos constatar que se dio pues la posibilidad de contar con el documento, que si me permiten aquí lo voy a proyectar. Aquí está el documento ya traducido en la lengua otomí, que fue el que finalmente se entrega al particular, y con los otros documentos que hice mención. Así que bueno, creo que con esta, pues digamos, esfuerzo, con esta decisión del organismo garante y los elementos que se dieron, pues se pudo garantizar este derecho de acceso a la información pública, que pues con ello permite pues lograr, ¿no? que un hito, en mi punto de vista, para que las autoridades pues tomen estas prácticas como algo necesario, fundamental, cotidiano, y que de esa manera las personas tengan información en su lengua originaria, pues para la toma de decisiones. Y también destacaría por último la labor justamente de los organismos locales, en este caso de transparencia, pues para que desde una perspectiva de alcance global se garantice a las personas de estas comunidades originarias
sus derechos y de esta forma pues podamos todos vivir en una sociedad más inclusiva. Pues yo agradezco mucho la oportunidad de hacer esta presentación, a todo mi equipo de la ponencia que realizó este trabajo, coordinado por la maestra Sandra Razo y por todos los proyectistas, así como con mis compañeros del InfoEM, por supuesto, al comisionado Martínez Vilchis, a Sharon Morales, a Guadalupe Ramírez, a Rosario Mejía, quienes también pues valoraron esto y todos de manera unánime aprobamos esta resolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Muy interesante. Agradezco que haya mencionado también todos estos convenios internacionales, declaraciones, como por ejemplo la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que son ratificados por los estados y se convierten en ley en muchos de nuestros países, porque esos instrumentos también tienen validez y pueden citarse al momento de tomar las decisiones por parte de los órganos garantes o los tribunales de justicia si se apelara a dichas instancias, ¿no? Pero creo que es fundamental esto también y mostrar un poco la naturaleza incluyente o inclusiva de los órganos garantes, de contar con personas como el caso de Hilda que hablan la lengua maya o de tener funcionarios o personal que hable esas lenguas, para poder permitir esa proximidad, esa cercanía con determinados grupos, ¿no? Así que le voy a pasar la palabra, como dije ahora, para unas reacciones rápidas a Daniel Ospina, quien tuvo oportunidad previamente, junto con Catalina, de revisar ambas resoluciones, de poder leerlas, pero a partir de los textos consultados y de las intervenciones de ambos ponentes el día de hoy, seguramente tendrá más reacciones, así que Daniel, te paso la palabra a ti para algunas reacciones o reflexiones, y luego sí vamos a abrir a preguntas, inquietudes, también mencionar la participación que nos están acompañando desde el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, al igual que de la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá, que han venido trabajando con pueblos indígenas. En el caso de Panamá, la UNESCO también apoyó el año pasado una actividad junto con las 7 pueblos indígenas allí en Panamá sobre el derecho a acceso a la información pública. Así que, Daniel, te paso la palabra. Adelante, gracias. Gracias, Marcos. Primero, agradecer a la comisionada presidenta María Gilda Segovia y al comisionado Gustavo Parra por esas explicaciones tan buenas de los casos que a veces incluso uno leyendo las resoluciones no logra como comprender en su naturaleza todo lo que está detrás. A mí me gustaría hacer como varias aclaraciones, tal vez algunas aclaraciones para dar más contexto y mostrar algunos puntos adicionales como que pueden ser de interés para el futuro. Entonces, la primera aclaración para dar más contexto es la sorpresa, pero también la muy buena práctica de ambos órganos garantes de sus mismas resoluciones, ponerlas en un lenguaje que sea accesible para la persona peticionaria. Desde el inicio de la resolución, por ejemplo, del INAIP Yucatán, uno se encuentra como hablante de español a la dificultad, pero al mismo tiempo entendiblemente a la necesidad de que la resolución no está en español por completo. La resolución entra en español y reconoce que la petición se hace en otra lengua, ¿no? No hay una traducción de la petición a español, sino que hay un respeto a la lengua originaria en la que se hace la petición. Y por más de que haya una versión de las resoluciones en español, la forma en la que se aproxima el órgano garante a respetar la lengua indígena da cuenta y le dice a uno como lector para dónde van las resoluciones, ¿no? Es de entrada una forma de aproximarse a la cuestión indígena completamente distinta de lo que uno podría esperar. Pasado esa aclaración que creo que da más contexto de la buena práctica de ambos órganos garantes, yo quiero desarrollar como una intervención
una reacción en al menos 3 o 4 puntos. El primero es reconocer digamos, el avance o el nivel de discusión que ambas resoluciones pone a nivel internacional. Marcos presentó al principio la existencia de una conferencia internacional de comisiones de información, que es tal vez la ventana global de lo que sería la RTA en la región. Y si pudiéramos comparar la jurisprudencia y los casos a nivel mundial, y al menos en América Latina, sin duda alguna, estas dos decisiones están a la vanguardia de la garantía del derecho de acceso a información a nivel mundial de comunidades indígenas. Y lo están por varios motivos, porque en muchos otros países, sin que esto esté mal necesariamente, estamos en niveles de cumplimiento y de garantía del acceso a información pública de los grupos indígenas apenas en la traducción de la ley de transparencia a lengua indígena. Y esa es una labor que tenemos que hacer, que tenemos que seguir impulsando, porque la traducción de la ley de transparencia a lengua indígena es fundamental, pero hay muchos pasos que debemos seguir tomando para pasar de la traducción de la ley de transparencia a realmente la garantía del derecho. Y estos son dos casos en donde esos pasos se han cumplido y podemos todavía aprender mucho de ellos, ¿no? Un paso intermedio, por ejemplo, es la obligación de transparencia activa también en lengua indígena. Y estos dos casos, cuando uno lee, por ejemplo, las consideraciones, se refieren también a eso, a que no es suficiente únicamente responderle a la persona peticionaria este caso particular y darle acceso en lengua, digamos, otomí o en lengua maya, sino que hacen un llamado general a los otros sujetos obligados para que adecúen sus prácticas estatales a la multiculturalidad y a generar información de interés para las comunidades indígenas en lengua indígena. Y por eso creo que estos casos superan la entrega de información, que es clara, es valiosa en ambas situaciones, especialmente en el caso del INAIP Yucatán, en la que la persona peticionaria pregunta por las políticas públicas dirigidas a la población maya. Pero en ambos casos hay un llamado a un cambio estructural, ¿no? A un cambio estructural en la relación del Estado con las comunidades indígenas, que pasa por un tema que mencionó el comisionado Gustavo Parra y que es fundamental y que ambas, además, resoluciones tienen en cuenta y que creo que deja muy buenas prácticas a pensar en el futuro, y existe un límite, o tal vez límite no es la palabra, sino una consideración presupuestal que es fundamental tener. Y la pregunta que hace el Infoem al sujeto obligado de si tiene la capacidad presupuestal para contratar a una persona traductora, si tiene personal bilingüe en su nómina que pueda hacerlo, son preguntas que van en la dirección correcta a entender que evidentemente es fundamental la garantía del derecho de acceso a información pública de las comunidades indígenas, pero el Infoem no se lo pregunta en el aire, ¿no? Se lo pregunta anclado en una situación específica en la que puede haber limitaciones presupuestales y en la que no va a impartir una orden en abstracto, una orden que no se cumpla. Y creo que esa preocupación porque la orden realmente se cumpla y haya una verdadera traducción es fundamental, porque fácilmente el Infoem pudo haber ordenado que se traduzca, pero si no había presupuesto para una traducción, no se iba en el fondo a garantizar el derecho, ¿no? Y acá creo que ambos casos además abordan un tema muy jurídico, pero que por eso puede ser aplicado en lógica comparada
en otros equipos jurídicos de órganos garantes y en otros equipos jurídicos de poderes judiciales, y es la interpretación amplia y garantista del principio de accesibilidad, y sobre todo de la obligación de que la información sea comprensible, de la naturaleza de la información pública, que debe ser comprensible. Se derivan muchas cosas en las que sobre todo la UNESCO y en los documentos que hemos eh, producido hacemos énfasis, y es en que la información comprensible implica que las personas tengan la capacidad realmente de entender qué están recibiendo, y creo que estamos en un momento en dos temáticas en las que está especialmente preocupada la UNESCO, en las que nos podemos preguntar por el alcance de la comprensibilidad en la información pública. Primero, sin duda alguna, como lo ponen de presente estas dos resoluciones, cuando, cuando la población indígena ve satisfecho su derecho al recibir información que no comprende. El caso del Infoem creo que es evidente, en el que si lo recibe en español y no comprende español, porque la solicitud se hizo solicitándolo en lengua otomí, aunque pudiera haber una garantía de se entregó la información que tiene el sujeto obligado, eso no garantiza el derecho, porque el derecho no es recibir información a secas, es recibir información comprensible. Y esa como interpretación adicional de qué implica el derecho a acceso a información pública es muy importante a la hora de preguntarnos por la información de los grupos indígenas. Pero también lo es, y me adelanto aquí a algo que dijo Marcos muy al principio, en la información ambiental. Creo que vamos a tener otra ocasión para discutir la importancia de la comprensibilidad en la información ambiental, porque si las personas lo reciben en español y no comprenden español, pero también si reciben un montón de información técnica y no comprenden la información técnica, no hay una verdadera garantía, y el acceso a información pública pierde su naturaleza de llave, deja de ser una llave para la garantía de otros derechos, y por ende considero que esta interpretación, digamos, jurídica anclada a una realidad, y es que la comunidad indígena solicita información en lengua originaria porque no comprende o no desea la información en español, es fácilmente traducible a otros contextos, a otros países que incluso no tengan leyes como las que mencionó el comisionado Gustavo Parra, en la que se obliga la traducción de la información. Porque el Infoem, afortunadamente, en el Estado de México tenía una ley muy robusta, pero incluso sin tener esa legislación tan robusta, esta aplicación del principio de comprensibilidad y de accesibilidad a la información, que es común a toda la región, puede servir para interpretar casos similares. Y esa es la invitación, a considerar estos dos casos. Hay más, pero estos dos casos son muy buenos, a considerar este tipo de casos como buenas prácticas que podemos utilizar en Panamá, en Perú, en Colombia, en los lugares que han saludado en el chat, a través de las mismas herramientas que tenemos todos, porque el principio de accesibilidad es común a la región. Y la invitación es también a adoptar este tipo de estándares, aprender de lo que nos permite aprender los casos del Infoem y el INAIP, porque haciéndolo terminaríamos garantizando de mejor manera los derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, no quito más tiempo en caso de que haya preguntas. Nuevamente felicitar a la comisionada presidenta, al comisionado Gustavo Parra por estas dos fantásticas resoluciones que no solo son jurídicamente muy ricas, y el ejemplo del principio de accesibilidad es solo una de las discusiones jurídicas que se goza leer, sino que además están a la vanguardia, como ya dije, de la garantía del derecho de acceso a información pública a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y bueno,
Quiero aclarar también que estamos esperando que se sume Catalina Botero, ex relatora de libertad de expresión de la OEA y también titular de la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, obviamente integrante de la Universidad de los Andes de Colombia. Ella está actualmente, entiendo, saliendo de un caso en un juzgado allí en Colombia, así que tan pronto pueda estar disponible, se va a conectar. Esperemos antes del cierre de este webinario. Así que, digamos, quería informarles eso también con el propósito de que, porque estaba anunciada su participación. Como les dije, va a haber un momento ahora de preguntas, inquietudes, comentarios para los dos panelistas, los dos ponentes, perdón, o para Daniel también. Yo creo que esto es fundamental. Se ha hablado mucho en el caso de los pueblos indígenas de este derecho a la consulta previa, libre e informada. Y este es un ejemplo muy concreto de cómo materializar ese derecho, porque a veces, como bien tú has dicho, se puede dar la información, pero si no es entendible, no es comprensible, de poco sirve, y es una consulta no sustantiva en todo caso, ¿no? ¿Cuándo se hacen las consultas? Porque también está el derecho, pero no siempre se realizan esas consultas. Eh, Quería ver, porque creo que tengo un comentario aquí, sí. Una consulta de parte del colega de Perú, entiendo, de Ebert, del Tribunal de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Dice, ¿en México existe alguna disposición o estándar que obliga a las entidades del Estado, entiéndase a los sujetos obligados, como se denomina por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, a producir información que son de interés a los pueblos indígenas, o cómo identificar qué temas son necesarios para dichas comunidades? Esto tiene que ver un poco con lo que yo mencioné previamente, entiendo, de la Ley Modelo 2.0 y ese artículo 6, sección E, que habla de categorías de información para satisfacer las necesidades de determinados grupos específicos, lo denomina la Ley Modelo 2.0 de la OEA, y allí pone determinados, por ejemplo, los programas sociales para personas en situación de pobreza, en fin, hay una serie de categorías de información. Sería interesante conocer, en el caso de Yucatán o del Estado de México o a nivel de la Federación, si alguna legislación, ya sea a nivel federal o de los estados de entidades federativas de México, prevé categorías de información que son específicas para los pueblos indígenas conforme a la consulta que realiza el colega de Perú. Y si alguien más tiene alguna inquietud, comentario, también puede leer la mano y quizás le podemos dar acceso al micrófono si así lo desea. Mientras tanto, le voy a pedir, si les parece, en el orden reverso. Vamos a empezar ahora por el comisionado Parra y luego le pasamos la palabra a la comisionada Segovia para poder evacuar esta consulta desde el Perú. Adelante, comisionado, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en nuestra ley, como lo citaba en la resolución, nos establece en el artículo 11 una obligación a todos los sujetos obligados para buscar, digamos, en todo momento que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, y dice, y se procurará en la medida de lo posible traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas con las que se cuenta en el Estado de México, y lo que tiene que ver también con la información que se genere y que se publique, sobre todo lo que se refiere a obligaciones de transparencia, debe ser accesible de manera focalizada a personas que hablen lengua indígena. Y bueno, ahí se plantean pues hacer una serie sobre todo de esfuerzos, de accesibilidad, de ajustes razonables, en fin, de una serie de esfuerzos que son necesarios e importantes, ¿no? Hace rato se mencionaba, por ejemplo, las experiencias en cuanto a transparencia proactiva. Y bueno, nosotros acá en el Estado de México lo que hemos podido empezar a generar, por un lado, es tener las leyes correspondientes traducidas, tanto la de acceso como la de datos, traducidas
a las 5 lenguas originarias del Estado de México: náhuatl, matlatzinca, mazahua, otomí y tlahuica. Y tenemos un asistente virtual en nuestra página del Infoem que le llamamos Kio. Y Kio, que es pues un robot ahí que nos va acompañando, digamos, en el transcurrir de nuestra presencia en la página, tiene y cuenta con formatos y guías para el ejercicio también del acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO para también en lenguas indígenas, en estas 5 lenguas indígenas. Y entonces creo que ahí pues se ha podido ir acercando la información como una práctica, en este caso de transparencia proactiva, justamente para facilitar pues el ejercicio de los derechos por cualquier población. Y en ese sentido también tenemos algunos, bueno, nos están mostrando aquí, gracias a la directora de transparencia, a Yadira Cárdenas, que están aquí el Kio y bueno, la información en la lengua correspondiente con los formatos, ¿no? Que ahí se muestran en diferentes también formatos informáticos, y la manera en que ahí se pueden descargar, tanto para el ejercicio de los diferentes derechos, en fin. Y tenemos algunos convenios celebrados con la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso, con algunas otras, algunos otros tecnológicos al respecto, y que de alguna manera pues nos van permitiendo acercar a la población todos estos materiales en las lenguas originarias. Ahora, y sobre todo también decir que son en formatos de datos abiertos, que bueno, ahí digamos cerramos la pinza también en cuanto a las mejores prácticas para que estén en estos formatos disponibles. Ahorita en el chat les comparto del Zoom, si me permiten, algunas de estas ligas para quien quiera poderlas pues entrar y ver con mayor detalle. Y el documento de apoyo de presentación con el que hice la exposición, donde vienen también algunas otras ligas y la información directa a la resolución que nos tocó exponer. Entonces, bueno, pues eso sería mi comentario, por supuesto, a reserva de lo que la comisionada Hilda, que ella es mucho más conocedora que yo y tiene una gran experiencia en estas materias y en los trabajos que ha coordinado en el sistema, pues también seguramente nos podrá compartir. Y abusando nada más de la palabra, hoy justo en un rato más en la comisión de vinculación del sistema, que me toca coordinar, vamos a aprobar, si así lo consideran todos mis compañeros, un manual de lenguaje sencillo, le llamamos, donde en uno de los capítulos también se habla y se aborda el tema desde, digamos, la perspectiva de las lenguas originarias y lo que eso implica. Y esto nos va a ayudar para que a nivel de todo el sistema, de las 32 entidades federativas y a nivel nacional, pues tengan como referencia para la emisión de resoluciones, de información, de guías, de todo lo que de alguna manera en esfuerzos de comunicación y de promoción de los derechos, pues estén en ese, digamos, con esos formatos. Gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Agradecer a los colegas también del Infoem que están compartiendo enlaces a través del chat. También de la UNESCO hemos compartido algunos enlaces a materiales, incluido el Plan de Acción Global del Diseño de las Lenguas Indígenas. Y le paso la palabra entonces a la comisionada Segovia de Yucatán. Tenemos unos 10 minutos más antes de concluir este webinario. Adelante, Hilda, por favor. Muchísimas gracias, sí, y también agradecer la pregunta. Sin duda, en México ya el artículo 2 constitucional reconoce la pluralidad, lo comentaba el comisionado Parra, que hay en nuestro país, y sí, justamente en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México se reconoce
a las lenguas indígenas a la par que el español. Es decir, las lenguas nacionales, dice esta ley, son el español y todas las lenguas indígenas que se hablan aquí en México. Y justamente es esta ley que obliga a las instituciones públicas a tener información en lenguas indígenas, a difundir información en las lenguas indígenas y a tener personas en el servicio público que se autoadscriban como indígenas, que tengan conocimiento de los usos, costumbres, de la lengua, por supuesto. Y esto lo mandata esta ley a la que hago mención en su artículo 13, donde justamente habla de qué le corresponde al Estado en los distintos órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y cuáles son muy en específicas estas obligaciones o atribuciones, entre las que se encuentran estas que he mencionado. Por ejemplo, señala que las instituciones deberán garantizar que las dependencias y las oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimiento de las lenguas indígenas nacionales, hace referencia a la ley, que requeridas en sus respectivos territorios. Señala también esta ley que deberán difundirse en las lenguas indígenas nacionales toda la información y el contenido de programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas. Entonces, estas son las normas, por llamarlo así, federales, generales. Esta es una ley general de derechos lingüísticos, pero también cada estado ha normado respecto a la importancia de tener esta información en lenguas indígenas y de tener a personas que trabajen en las dependencias que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas. El estado de Yucatán tiene su propia ley para la protección de los derechos de la comunidad maya, donde también hace referencia a la importancia de difundir esta información, estas políticas que se puedan traducir a la lengua maya. Y aquí en México, en su mayoría los estados tienen un instituto. El comisionado Gustavo mencionaba al instituto que en el Estado de México está encargado de la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí en Yucatán también tenemos esa institución, y que justamente los órganos garantes trabajamos de manera colaborativa justamente por el número de personas indígenas que tenemos. En Yucatán, por ejemplo, tenemos a la lengua maya, que es hablada por un gran porcentaje de la población, y junto con el náhuatl son las lenguas indígenas más habladas. Entonces, definitivamente las instituciones tenemos que pugnar por respetar, justamente por eso decía en mi presentación, respetar lo que ya está normado y garantizar el cumplimiento de estos derechos, ¿no? El respeto a estos derechos. En el INAIP Yucatán, por ejemplo, tenemos la línea de atención en lengua maya. Hoy cualquier persona hablante de la lengua maya puede comunicarse al INAIP Yucatán, y tenemos esta línea donde los asistimos, ya sea para realizar una solicitud a otro sujeto obligado, o para interponer un recurso de revisión, o para saber cómo está avanzando quizá un recurso de revisión que tenga aquí con nosotros, o en materia de protección de datos personales. Pero sin duda aquí en México sí está normada la obligación que tienen las instituciones de generar información en lenguas indígenas. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Bueno, ya estamos llegando al final. Quiero agradecer a los colegas del InfoM también, que compartieron una presentación con 24 slides o láminas, una PowerPoint. Tarda unos minutos en abrir, pero muy interesante, sobre justamente resoluciones vinculadas a pueblos indígenas por parte del Instituto del Estado de México. Así que gracias por compartir esa presentación a través del chat. A los colegas que nos han acompañado hoy, también a la Procuraduría General de la Nación de Colombia, que vi que se presentó a través de la sección de preguntas y comentarios.
Y agradecer nuevamente a ambos ponentes, a la comisionada de Yucatán, al comisionado del Estado de México por sus intervenciones. Estos casos y otros van a estar reflejados en el cuaderno que Daniel y Catalina Botero están elaborando para la UNESCO, que confiamos en que esté disponible hacia fines de este año. eh, Junto con otro cuaderno que va a abordar la temática de derecho a acceso a la información pública medioambiental, que va a ser escrito conjuntamente con la CEPAL, ya que ellos tienen la Secretaría del Acuerdo de Escazú, que aborda acceso a información pública como uno de los 3 pilares, junto con participación, acceso a justicia y la defensa y la protección de los defensores de derechos humanos. Así que les agradecemos por su participación el día de hoy. Expreso mis disculpas en nombre de Catalina, estoy seguro que ella hubiera querido participar en este webinario, pero está en una audiencia y se ha retrasado esa audiencia con el juez, así que no nos ha podido acompañar, pero tendrá acceso, al igual que otros, a esta grabación. Y los estaremos invitando al webinario de fines de octubre, que es el segundo webinario, donde abordaremos el derecho a acceso a la información pública y otros colectivos, por ejemplo, el de niñas, niños o niñez, y también de otro órgano garante de nivel subnacional, que es el órgano garante de la Ciudad de Buenos Aires en ese caso. Así que nada, estaremos comunicándonos vía correo, mensajes, para poder invitarlos a ese webinario, y ya el tercero en diciembre sobre medio ambiente. Muchas gracias a todas y todas por acompañarnos y sigamos en contacto. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias, que estén muy bien. Igualmente. Saludos. Un gusto Bye, verles. Gilda.